Viajé miles de kilómetros solo para verla. Cuando entré, nadie se esperaba lo que hice. Su rostro cambió al instante. El gran salón de baile era un borrón de seda blanca y flores caras, pero todo lo que veía era el pasillo. Mi hija, Lily, era una visión con un vestido de encaje, su sonrisa un faro de pura, inmaculada felicidad. Mi yerno, un hombre llamado Ethan, la miraba con una devoción que parecía casi antinatural. Eran un retrato perfecto de una boda de cuento de hadas, pero la verdad era cualquier cosa menos eso. Había pasado los últimos 3 días en aviones, trenes y un coche de alquiler que olía vagamente a cigarrillos viejos y desesperación. Mi corazón era un tambor contra mis costillas. Cada latido, una cuenta regresiva silenciosa. Tenía que estar allí, por ella, por mí, por la mentira que había crecido entre nosotros, una enredadera espinosa que estrangulaba el amor que una vez tuvimos. Mi esposa María me había rogado que no fuera. Lo arruinarás, David. Finalmente está feliz. Sus palabras eran un escudo, protegiendo su propia versión de la verdad, aquella en la que yo era el villano. Pero yo sabía más. El hombre que estaba en el altar no era quien parecía, y tenía que detener la boda antes de que fuera demasiado tarde. La multitud era un mar de caras desconocidas, todas sonriendo, todas ignorantes. Mi propio hermano, Thomas, me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par, una advertencia silenciosa. La ignoré. Caminé junto a las filas de invitados, mis botas resonando en el pulido suelo de mármol. Yo era un fantasma en un banquete, un espectro inoportuno en una celebración de nueva vida. Podía sentir sus ojos sobre mí, una mezcla de curiosidad y confusión. Lily finalmente me notó. Su sonrisa, antes tan brillante, vaciló. Una pequeña arruga apareció en su frente, una señal de la incomodidad que se esforzaba tanto por ocultar. Ella sabía por qué estaba allí. Teníamos un secreto que se había enconado durante meses, una sombra oscura sobre sus próximas nupcias. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Ethan, ajeno, solo le apretó la mano. Llegué al altar. El sacerdote, un hombre jovial con un rostro amable, me miró con una pregunta en los ojos. No respondí. Miré a Lily, mi hermosa e ingenua hija, y luego a Ethan, su rostro una máscara de fingida inocencia. Tomé una respiración profunda, el aire espeso con el aroma de lirios y el engaño. Tenía que hacerlo, no grité, no monté una escena. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un objeto pequeño y rectangular. El flash de la cámara, una reliquia de mi antiguo trabajo como investigador privado, fue el único sonido en la sala. Lo apunté a Ethan, quien se encogió como si le hubiera caído un rayo. El flash iluminó su rostro, revelando un destello de puro pánico. Los invitados murmuraron, un sonido bajo y zumbante que llenó el silencio. María jadeó, su mano voló a su boca. Los ojos de Lily estaban abiertos por el miedo y la confusión. «¿Qué fue eso, papá?», susurró, su voz temblando. No le respondí, solo miré a Ethan, mis ojos sosteniendo los suyos. «Tengo una foto para ti», dije, mi voz baja y firme. Él sabía. Sabía lo que yo tenía, lo que había estado buscando. La foto no era de él, era de otra persona. Alguien que él pensaba que se había ido hace mucho tiempo. El hombre que había afirmado que era un socio de negocios. El hombre que era, de hecho, su hermano. El hermano gemelo del que había sido separado al nacer. Y la persona que estaba buscando era la clave de una verdad que destrozaría esta ilusión perfecta. La sala estaba en silencio, una calma sin aliento. Los ojos de Ethan se movían de un lado a otro, buscando una escapatoria. Miró a Lily, pero ella me estaba mirando a mí, a su padre, el hombre en el que había confiado toda su vida, el hombre al que ahora veía como un extraño. «¿De qué estás hablando, papá?», preguntó de nuevo, su voz suplicando. Miré a Ethan por última vez. «Su hermano, el que murió en un accidente de coche, el que te dijo que era un héroe», dije, mi voz resonando en el silencio. No lo era. Era un criminal, un asesino.
Las palabras flotaron en el aire, una nube venenosa posándose sobre la boda. El rostro de Ethan se torció en un gruñido. «Está loco», dijo volviéndose hacia el sacerdote. «Siempre ha estado celoso de mí». Pero nadie lo estaba escuchando. Sus ojos estaban en mí, en el hombre que acababa de revelar un oscuro secreto en una boda. Saqué mi teléfono y lo sostuve. La pantalla mostraba una foto granulada en blanco y negro de un hombre. El mismo hombre de la foto con flash. El hermano de Ethan, pero no estaba solo. Estaba de pie junto a una mujer joven, una mujer con un rostro familiar. Una mujer con el rostro de Lily, una mujer que no era Lily. Tenía una gemela, dije, mi voz apenas un susurro. Tenía una hermana gemela. Su nombre era Emily, y él tenía una relación con ella. Las palabras fueron como una bomba, destrozando la frágil paz de la sala. Los ojos de Ethan, llenos de rabia, se volvieron hacia mí. Él la amaba y la perdió. Y ahora está tratando de reemplazarla contigo, Lily. Ethan se abalanzó sobre mí, su rostro contorsionado por la rabia. Pero yo estaba listo. Le agarré el brazo, lo torcí, y con un movimiento rápido, él estaba en el suelo. Los invitados gritaron, pero los ignoré. Miré a Lily, su rostro pálido, sus ojos abiertos por el shock. Estaba mirando la foto en mi teléfono, a la mujer que se parecía exactamente a ella. «No quería casarse contigo, Lily», dije, mi voz quebrándose. Quería casarse con Emily, pero no pudo. No podía tenerla. Así que te encontró a ti, encontró a su gemela. La sala era un torbellino de ruido y caos, pero solo podía escuchar mis propias palabras, mi propia verdad, resonando en el silencio. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia pura y sin adulterar. Miró a Ethan, que estaba luchando por levantarse, y luego a mí. «¿Es verdad?», susurró, su voz temblando. No tuve que responder. Ella sabía la verdad. Ethan salió disparado hacia la salida, pero Thomas, mi hermano, lo estaba esperando. Lo agarró sujetándolo con firmeza. Los invitados estaban gritando, el sacerdote estaba al teléfono y la boda había terminado. Fue un desastre, pero era la verdad. Caminé hacia Lily, que seguía de pie en el altar, su rostro una máscara de dolor. Puse mis brazos alrededor de ella, abrazándola fuerte. No dijo nada, pero no tenía que hacerlo. La verdad estaba en sus ojos, en su cuerpo tembloroso. La verdad estaba en las cenizas de su boda perfecta. Había viajado miles de kilómetros para decirle la verdad. Había arruinado su boda, su día perfecto, su vida perfecta. Pero también la había salvado. La había salvado de un hombre que no era un hombre, sino un fantasma. Un fantasma que estaba tratando de reemplazar a la mujer que amaba con su hermana gemela. Y mientras la abrazaba, supe que había hecho lo correcto. La sala seguía siendo un borrón de seda blanca y flores, pero la ilusión se había ido. Todo lo que quedaba era la verdad sobre un hombre, un fantasma, una boda perfecta y un padre que haría cualquier cosa para salvar a su hija. Y en el silencio, en los restos destrozados de una boda de cuento de hadas, supe que una nueva historia estaba a punto de comenzar. El silencio en el coche era pesado, pero no era hostil. Era la calma de dos personas que acababan de sobrevivir a una tormenta. Lily miraba por la ventana, las luces de la ciudad desdibujándose en rayas de oro y rojo. La visión perfecta de su vida se había ido, pero algo nuevo estaba tomando forma en la oscuridad. Ya no era una marioneta en la historia de otra persona. Ella era la autora de la suya propia. De vuelta en mi apartamento, el aire estaba quieto. María había llamado, una mezcla de ira y preocupación en su voz. Le había dicho que viniera, que estuviera allí para su hija. Esta no era solo mi pelea, era nuestra Lily. No durmió esa noche. Se sentó en el sofá, envuelta en una manta, una vigilia silenciosa por la vida que había perdido. La observé desde la cocina, una taza de café en mis manos. El viejo yo habría intentado consolarla, pero sabía que no necesitaba palabras. Necesitaba espacio. Necesitaba sentir todo el peso de lo que había sucedido.
A la mañana siguiente sonó el timbre. Era María. No me dijo nada a mí. Simplemente caminó hacia Lily, se sentó a su lado en el sofá y la abrazó. Sin palabras, solo el abrazo de una madre. Era la primera vez que las veía conectar de verdad en años. La policía llamó. Habían encontrado más pruebas. Un compartimento oculto en el coche de Ethan, lleno de fotos y diarios. Todo sobre Emily. La hermana que había perdido, la mujer que estaba tratando de reemplazar con mi hija. La obsesión era incluso más profunda de lo que había pensado. Un laberinto retorcido de anhelo y engaño. Los diarios revelaron un plan meticuloso, una línea de tiempo de cómo había acechado a Lily, cómo había orquestado cada encuentro casual, cada gesto romántico. Había estudiado su vida, sus hábitos, sus amigos, su familia. Había creado una fachada perfecta, una vida perfecta, un amor perfecto, todo para una chica que nunca había conocido, una chica que estaba tratando de convertir en su gemela perdida. Los medios se hicieron con la historia. La boda del año era ahora la boda del siglo, pero por todas las razones equivocadas. Los titulares gritaban sobre un novio con un oscuro secreto, un padre que salvó a su hija y una historia de amor que era una mentira. Éramos un espectáculo, un drama público para que todos lo consumieran. Lily leyó cada artículo. No se inmutó. Quería saberlo todo. Quería comprender al monstruo con el que casi se casa. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la mentira. Empezamos a revisar sus cosas. Los regalos, las fotos, los recuerdos. Cada uno de ellos estaba contaminado. El anillo de compromiso era falso. Los billetes de luna de miel eran a un lugar donde él había estado con Emily. Toda la relación era una mentira meticulosamente elaborada. Lily encontró una cámara oculta en su habitación. Un dispositivo pequeño, casi invisible, escondido en su armario. Él la había estado vigilando. Durante meses, una ola de náuseas me invadió. No solo quería casarse con ella, quería poseerla. La policía había encontrado un dispositivo similar en mi apartamento. Una pequeña cámara oculta en mi estudio. Él me había estado vigilando a mí también. Sabía que yo era un investigador privado. Sabía que me estaba acercando. Sabía que era una amenaza. Comenzó el juicio de Ethan. Se declaró no culpable, alegando que yo era un padre desquiciado que estaba tratando de sabotear la vida de su hija. Pero teníamos las pruebas, las fotos, los diarios, las cámaras ocultas. La verdad estaba de nuestro lado. El juicio fue un circo. Los medios estaban allí. El público estaba allí. Todos querían ver al hombre que casi se casa con la gemela de su hermana perdida. Pero Ethan no se rompió. Era un mentiroso profesional, un maestro del engaño. Era un sociópata, Lily testificó. Era una visión de fuerza. Le contó al tribunal sobre el amor que pensaba que tenía, el hombre que pensaba que conocía, la vida que pensaba que estaba viviendo. Su voz era firme, sus ojos claros. Ya no era una víctima, era una superviviente. El jurado deliberó durante una semana. El suspense era insoportable. El mundo estaba mirando, esperando ver si se hacía justicia. Sostuve la mano de Lily, mi corazón un tambor contra mis costillas. Habíamos hecho todo lo que pudimos. El resto dependía del destino. Llegó el veredicto. Culpable. Ethan fue sentenciado a cadena perpetua. No se inmutó. Solo me miró, un destello de puro odio en sus ojos. Había perdido, pero no se había roto. Fue un monstruo hasta el final. La sala del tribunal estalló en aplausos. Lily me abrazó, su cuerpo temblando de alivio. Se acabó. La pesadilla había terminado. Habíamos ganado. Teníamos nuestras vidas de vuelta. Pero la victoria fue agridulce. Lily tenía su libertad, pero había perdido su inocencia. El mundo ya no era un cuento de hadas. Era un lugar oscuro y complicado, lleno de monstruos que se escondían detrás de una sonrisa perfecta. La llevé a casa de nuevo, pero esta vez el silencio era diferente. No era el silencio de la supervivencia, sino el silencio de la paz. Habíamos enfrentado la oscuridad y habíamos salido de ella más fuertes. La boda había terminado, pero nuestra historia recién comenzaba. Era una historia de un padre que iría a los confines de la tierra para salvar a su hija
y una hija que había aprendido a salvarse a sí misma. Y mientras la miraba, supe que mi viaje no había terminado. Acababa de comenzar. Había salvado a mi hija, pero también había aprendido que la mayor verdad no estaba en los secretos que guardamos, sino en el amor que compartimos. Un amor que era más fuerte que cualquier mentira. El silencio en el coche era pesado, pero era el silencio de dos personas que acababan de sobrevivir a una tormenta. Lily miraba por la ventana, las luces de la ciudad desdibujándose en rayas de oro y rojo. La visión perfecta de su vida se había ido, pero algo nuevo estaba tomando forma en la oscuridad. Ya no era una marioneta en la historia de otra persona. Ella era la autora de la suya propia. Condujimos en un estado de realidad suspendida, el peso de las últimas 24 horas presionándonos. El cuento de hadas había terminado, y el mundo real, en toda su gloria complicada y desordenada, estaba esperando. De vuelta en mi apartamento, el aire estaba quieto. María había llamado, una mezcla de ira y preocupación en su voz. Le había dicho que viniera, que estuviera allí para su hija. Esta no era solo mi pelea, era nuestra. Esta familia, fracturada y magullada, necesitaba sanar junta. Lily no durmió esa noche. Se sentó en el sofá, envuelta en una manta, una vigilia silenciosa por la vida que había perdido. La observé desde la cocina, una taza de café en mis manos. El viejo yo habría intentado consolarla, pero yo sabía que no necesitaba palabras. Necesitaba espacio. Necesitaba sentir todo el peso de lo que había sucedido, para procesar la traición y las mentiras. Los días que siguieron al juicio fueron una extraña mezcla de alivio y vacío. Habíamos ganado la batalla legal, pero la emocional estaba lejos de terminar. Lily, una vez un faro de luz, ahora se movía con una gracia tranquila y sombría. La risa había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una cautela profundamente arraigada. Había aprendido por las malas que no todas las sonrisas son genuinas y no todas las promesas son verdaderas. Mi propia vida también había cambiado. El investigador privado que había en mí estaba en alerta máxima, incluso cuando no estaba trabajando. Veía mentiras potenciales en cada mirada, en cada conversación. El mundo, que una vez me pareció un mosaico de personajes interesantes, ahora se sentía como un campo minado de posibles engañadores. Mi esposa María también lo notó. Había perdido su ingenuidad y con ella algo de la alegría que alguna vez tuvo. Nuestro hogar, que había sido un lugar de cortés distancia, ahora estaba lleno de un dolor compartido y silencioso. La fascinación del público por la boda del siglo comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por nuevos escándalos y nuevos titulares. Pero para nosotros, la historia estaba lejos de terminar. Ethan, un fantasma en nuestras vidas, todavía nos atormentaba. Había encontrado una manera de contactar a Lily desde prisión. Una serie de cartas, cada una más retorcida que la anterior. No la amenazaba. Profesaba su amor. Escribía sobre su destino compartido, sobre cómo eran dos almas en un solo cuerpo. Escribía sobre Emily, la hermana gemela que ahora era el centro de su universo, y cómo Lily era la única que podía entender verdaderamente su dolor. Le mostramos las cartas a la policía, pero no había nada que pudieran hacer. No eran amenazas, eran las súplicas desesperadas y trastornadas de un sociópata. Le dije a Lily que las tirara, que no las leyera, pero ella no podía. Se sentía atraída por ellas, por la mente retorcida del hombre que casi se convierte en su marido. Quería comprender la oscuridad, ver el rostro del monstruo. Vi una fascinación peligrosa en sus ojos. La chica que casi había sido una víctima era ahora una estudiante de su verdugo. Yo sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que él ganara, ni siquiera desde detrás de las rejas. Contacté a mis antiguos colegas, los mejores en el negocio. Iniciamos una investigación sobre el pasado de Ethan, una inmersión más profunda que la que habíamos hecho para el juicio. Queríamos encontrar a la gemela, Emily. Queríamos encontrar la verdad, toda la verdad, sobre el hombre que casi consume a mi hija. La búsqueda nos llevó a un pueblo pequeño y aislado en el Pacífico Noroeste.
un lugar que estaba a un mundo de distancia de la glamurosa ciudad donde se había celebrado la boda. Fue aquí, en un rincón olvidado del mundo, donde la encontramos. Emily estaba viva. No era un fantasma, sino una persona. Era una persona diferente a Lily. Tenía una vida diferente, amigos diferentes, sueños diferentes. No era una imagen especular de mi hija, sino su propia persona. Y estaba viviendo una vida que estaba atormentada por el mismo hombre que casi se casa con su hermana gemela. Ethan la había encontrado hacía años. La había acechado, justo como había acechado a Lily. Pero Emily, mayor y más sabia, lo había visto tal como era. Ella lo había rechazado. Y en su rabia, él había creado una nueva Emily, mi hija. Organicé un encuentro entre Lily y Emily. La reunión fue un torbellino de lágrimas, de preguntas, de una historia compartida que nunca supieron que tenían. No eran iguales, pero estaban conectadas. Eran dos caras de una moneda, dos espejos que reflejaban una pesadilla compartida. Eran víctimas del mismo hombre, la misma obsesión, la misma mentira. Las dos mujeres, que no tenían razón para conocerse, encontraron un vínculo. Encontraron consuelo en su experiencia compartida, en el conocimiento de que no estaban solas. Y en su fuerza compartida encontraron una manera de contraatacar. Acudieron a las autoridades, no como víctimas, sino como supervivientes. Dieron sus declaraciones, sus testimonios, sus verdades. Hablaron por sí mismas y la una por la otra. Se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. La obsesión de Ethan ya no era un secreto, era un arma. La verdad, que alguna vez fue una carga, era ahora un escudo. Había intentado romperlas, pero solo las había hecho más fuertes. Había intentado destruirlas, pero solo las había unido. Había intentado ganar, pero al final solo había perdido. Había perdido lo único que siempre había anhelado, el control. La historia había terminado, pero las secuelas eran un camino largo y sinuoso. Lily y Emily, dos extrañas unidas por un monstruo, se convirtieron en hermanas. No eran perfectas, pero eran reales. Tenían un vínculo forjado en el fuego, un vínculo que era más fuerte que cualquier mentira. Y yo, un simple padre que había viajado miles de kilómetros para salvar a su hija, finalmente había encontrado la paz. Mi hija ya no era una víctima, era una superviviente, y en su fuerza yo había encontrado la mía. El vínculo inicial entre Lily y Emily, forjado en el crisol del trauma, se profundizó hasta convertirse en una auténtica hermandad. No eran solo dos víctimas del mismo hombre, eran dos mitades de una historia que finalmente había encontrado su totalidad. Pasaron horas juntas, compartiendo historias de sus vidas, sus sueños y sus miedos. Fue una experiencia profunda, casi surrealista, como encontrarse con tu propio reflejo de un universo paralelo. La experiencia compartida de ser acechadas y atacadas por Ethan había dejado cicatrices en ambas. Para Lily, fue una nueva cautela hacia los hombres y un sentimiento de traición que caló hondo. Para Emily, fue una confirmación de sus sospechas más oscuras y un sombrío recordatorio de un pasado del que tanto se había esforzado por escapar. Encontraron un tipo único de terapia la una en la otra, una forma de procesar el dolor con alguien que realmente lo entendía. Yo las observaba, un espectador silencioso de su curación. Mi papel como protector había cambiado. Ya no era yo quien luchaba contra el monstruo. Era yo quien estaba a un lado mientras mi hija encontraba la fuerza para luchar contra sus propios demonios. Mi esposa, María, encontró su propio lugar en esta nueva dinámica familiar, ofreciendo apoyo y un oído atento, una fuerza tranquila que siempre había sido parte de ella, pero que había sido eclipsada por la vida perfecta que había intentado mantener. Iniciamos un grupo de apoyo para personas que habían sido víctimas de comportamiento obsesivo y acoso. La idea fue de Lily y Emily. Querían convertir su dolor en un propósito para ayudar a otros que estaban pasando por una pesadilla similar. Ya no eran víctimas, eran defensoras. La policía llamó,
Ethan estaba tratando de apelar su sentencia. Su abogado afirmó que padecía un trastorno psicológico grave y que no era responsable de sus acciones. La noticia fue un jarro de agua fría sobre la frágil paz que habíamos encontrado. El monstruo seguía vivo y seguía luchando. Lily y Emily decidieron testificar de nuevo. Ya no tenían miedo. Su historia ya no era solo suya. Era un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Estuvieron en la sala del tribunal, no como víctimas, sino como supervivientes, con sus voces fuertes y claras. Hablaron del miedo, la manipulación, las mentiras y el largo y duro camino hacia la recuperación. Ethan estaba allí. Las miró con una extraña mezcla de admiración y malicia. Todavía las veía no como personas, sino como extensiones de su propia retorcida fantasía. Sus ojos, desprovistos de emoción, todavía tenían un destello del hombre que casi se convierte en mi yerno. Fue un escalofriante recordatorio de la oscuridad que yacía bajo la superficie de una sonrisa perfecta. La apelación fue denegada. El juez, conmovido por el poderoso testimonio de las dos mujeres, desestimó el caso. La justicia se había cumplido de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No se trataba solo de un veredicto. Se trataba de una declaración de que nadie, por muy poderoso que fuera, podía escapar a la verdad. Lily comenzó un blog y Emily comenzó un podcast. Compartieron su historia, su viaje, sus luchas y sus triunfos. Se convirtieron en un faro de esperanza para personas de todo el mundo. Ya no eran los sujetos de un circo mediático. Eran las autoras de su propia narrativa. Mi vida como investigador privado dio un nuevo giro. Comencé a especializarme en casos de acoso y obsesión. Ya no era solo un detective, era un protector. Utilicé mis habilidades, mis conocimientos y mi experiencia para ayudar a otros, para salvarlos de la misma pesadilla que casi consume a mi hija. Los tres, Lily, Emily y yo, nos convertimos en un equipo. Trabajamos juntos, compartiendo información, construyendo casos y haciendo justicia a quienes habían sido agraviados. No éramos solo una familia. Éramos una fuerza para el bien en un mundo lleno de oscuridad. Un día recibí una llamada de una joven. Estaba siendo acosada por un hombre que había conocido en línea. El caso era inquietantemente similar al de Lily. Me dolió el corazón por ella, pero mi mente estaba tranquila. Sabía exactamente qué hacer. Tenía las herramientas, el conocimiento y la experiencia para ayudarla. Ya no era un padre perdido. Era un hombre con un propósito. La mujer se llamaba Sara. Estaba asustada, pero también era una luchadora. Tenía una red de amigos y familiares, un sistema de apoyo que ella misma había construido. No estaba sola, y con nuestra ayuda pudo enfrentarse a su atormentador. El acoso cesó. Sara estaba a salvo. Vino a vernos, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Nos dio las gracias por salvarle la vida, pero le dijimos que se había salvado a sí misma. Nosotros solo le habíamos dado las herramientas. Mi esposa, María, había fundado una fundación para ayudar a las víctimas de acoso. Utilizó sus viejos contactos, su gracia social y su pasión para recaudar dinero, para construir una red de apoyo, para crear un lugar seguro para personas que estaban asustadas y solas. Ella también había encontrado su propósito. Nuestro hogar ya no era un lugar de dolor silencioso. Era un lugar de esperanza, de propósito, de fuerza. Ya no éramos una familia rota por el trauma. Éramos una familia unida por él. El vestido de novia, un símbolo de un sueño destrozado, se había ido. Lily lo había donado a una organización benéfica para personas necesitadas. Fue un acto final de desprendimiento, un símbolo final de un pasado que ya no la dominaba. Ethan era solo un recuerdo ahora, un recuerdo oscuro y retorcido, pero un recuerdo al fin y al cabo. Ya no era un fantasma que acechaba nuestras vidas, era una persona en prisión, una persona que nunca podría volver a hacer daño a nadie. Lily y Emily, que alguna vez fueron dos extrañas, ahora eran hermanas. Su vínculo era un testimonio del poder de la conexión humana.
de la capacidad del espíritu humano para sanar, para encontrar la luz en el más oscuro de los lugares. Y mientras miraba a mi familia, supe que mi viaje no había terminado. Acababa de comenzar. Había salvado a mi hija, pero también había aprendido que la mayor verdad no estaba en los secretos que guardamos, sino en el amor que compartimos. Un amor que era más fuerte que cualquier mentira, un amor que era un arma contra la oscuridad. Yo sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que él ganara, ni siquiera desde detrás de las rejas. Contacté a mis antiguos colegas, los mejores en el negocio. Iniciamos una investigación sobre el pasado de Ethan, una inmersión más profunda que la que habíamos hecho para el juicio. Queríamos encontrar a la gemela, Emily. Queríamos encontrar la verdad, toda la verdad, sobre el hombre que casi consume a mi hija. La búsqueda nos llevó a un pueblo pequeño y aislado en el Pacífico Noroeste, un lugar que estaba a un mundo de distancia de la glamurosa ciudad donde se había celebrado la boda. Fue aquí, en un rincón olvidado del mundo, donde la encontramos. Emily estaba viva. No era un fantasma, sino una persona. Era una persona diferente a Lily. Tenía una vida diferente, amigos diferentes, sueños diferentes. No era una imagen especular de mi hija, sino su propia persona. Y estaba viviendo una vida que estaba atormentada por el mismo hombre que casi se casa con su hermana gemela. Ethan la había encontrado hacía años. La había acechado, justo como había acechado a Lily. Pero Emily, mayor y más sabia, lo había visto tal como era. Ella lo había rechazado. Y en su rabia, él había creado una nueva Emily. Mi hija. Organicé un encuentro entre Lily y Emily. La reunión fue un torbellino de lágrimas, de preguntas, de una historia compartida que nunca supieron que tenían. No eran iguales, pero estaban conectadas. Eran dos caras de una moneda, dos espejos que reflejaban una pesadilla compartida. Eran víctimas del mismo hombre, la misma obsesión, la misma mentira. Las dos mujeres, que no tenían razón para conocerse, encontraron un vínculo. Encontraron consuelo en su experiencia compartida, en el conocimiento de que no estaban solas, y en su fuerza compartida, encontraron una manera de contraatacar. Acudieron a las autoridades, no como víctimas, sino como supervivientes. Dieron sus declaraciones, sus testimonios, sus verdades. Hablaron por sí mismas y la una por la otra. Se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. La obsesión de Ethan ya no era un secreto. Era un arma. La verdad que alguna vez fue una carga era ahora un escudo. Había intentado romperlas, pero solo las había hecho más fuertes. Había intentado destruirlas, pero solo las había unido. Había intentado ganar, pero al final solo había perdido. Había perdido lo único que siempre había anhelado: el control. La historia había terminado, pero las secuelas eran un camino largo y sinuoso. Lily y Emily, dos extrañas unidas por un monstruo, se convirtieron en hermanas. No eran perfectas, pero eran reales. Tenían un vínculo forjado en el fuego, un vínculo que era más fuerte que cualquier mentira. Y yo, un simple padre que había viajado miles de kilómetros para salvar a su hija, finalmente había encontrado la paz. Mi hija ya no era una víctima, era una superviviente. Y en su fuerza, yo había encontrado la mía. Los años que siguieron al juicio fueron un testimonio del poder del tiempo para sanar y transformar. El fantasma de Ethan se desvaneció lentamente, reemplazado por la realidad de una vida vivida con propósito. El vínculo de Lily y Emily se profundizó hasta convertirse en una auténtica hermandad forjada en el crisol de su trauma compartido. Viajaron juntas, trabajaron juntas y se apoyaron mutuamente a través de los desafíos de la vida. Su historia, que alguna vez fue un titular sensacionalista, se convirtió en una fuente de inspiración para incontables personas. A través de su blog y podcast, se convirtieron en la voz de los que no tienen voz, transformando su dolor en un poderoso llamado a la acción. Mi propia vida se redefinió. El detective que antes solo veía crímenes, ahora se convirtió en un defensor de la justicia.
Mi agencia, que antes se centraba en casos rutinarios, se especializó en acoso y manipulación. Ayudé a familias, a jóvenes que vivían con miedo y a víctimas que se sentían invisibles. Mi trabajo ya no era solo una profesión. Era una misión nacida de la experiencia más dolorosa y transformadora de mi vida. María, mi esposa, encontró su propio camino. Usando su influencia y red social, fundó una organización sin fines de lucro que proporcionaba apoyo legal y psicológico a las víctimas. Su vida, que alguna vez fue un lienzo para la perfección, se llenó de un propósito que la hizo más fuerte y más humana que nunca. Juntos, como familia, reconstruimos nuestro hogar no sobre la base de una mentira, sino sobre la base de la verdad, el perdón y el amor incondicional. La vida de Lily floreció. Se enamoró de nuevo, pero esta vez el amor no era un cuento de hadas. Era una asociación real construida sobre la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. El hombre que la amó por quien era, no por quien él quería que fuera, fue un faro de estabilidad en su vida. Finalmente llegó el día de la boda, pero esta vez no había un gran salón de baile ni una gran multitud de extraños. Era una ceremonia pequeña e íntima, llena de amor genuino. Mientras acompañaba a mi hija por el pasillo, mi corazón no latía con el miedo de lo que estaba por venir, sino con la alegría de lo que ya era. Era una mujer fuerte, sabia y compasiva. Una mujer que había enfrentado a un monstruo y había salido victoriosa. Al final de la noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido, me senté con Lily. Me miró, y en sus ojos vi la misma mirada que había visto la noche de su primera boda fallida. Pero esta vez no había miedo. Había paz. Tomó mi mano y dijo: «Gracias, papá. No solo por salvarme, sino por enseñarme a salvarme a mí misma». En ese momento, supe que mi viaje había llegado a su verdadero destino. Yo ya no era el padre de una víctima. Yo era el padre de una heroína. Una heroína que encontró su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en una realidad que forjó con su propia fuerza y coraje. La apelación fue denegada. El juez, conmovido por el poderoso testimonio de las dos mujeres, desestimó el caso. La justicia se había cumplido de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No se trataba solo de un veredicto. Se trataba de una declaración de que nadie, por muy poderoso que fuera, podía escapar a la verdad. Lily comenzó un blog y Emily comenzó un podcast. Compartieron su historia, su viaje, sus luchas y sus triunfos. Se convirtieron en un faro de esperanza para personas de todo el mundo. Ya no eran los sujetos de un circo mediático. Eran las autoras de su propia narrativa. Mi vida como investigador privado dio un nuevo giro. Comencé a especializarme en casos de acoso y obsesión. Ya no era solo un detective. Era un protector. Utilicé mis habilidades, mis conocimientos y mi experiencia para ayudar a otros, para salvarlos de la misma pesadilla que casi consume a mi hija. Los tres, Lily, Emily y yo, nos convertimos en un equipo. Trabajamos juntos, compartiendo información, construyendo casos y haciendo justicia a quienes habían sido agraviados. No éramos solo una familia, éramos una fuerza para el bien en un mundo lleno de oscuridad. Un día, recibí una llamada de una joven. Estaba siendo acosada por un hombre que había conocido en línea. El caso era inquietantemente similar al de Lily. Me dolió el corazón por ella, pero mi mente estaba tranquila. Sabía exactamente qué hacer. Tenía las herramientas, el conocimiento y la experiencia para ayudarla. Ya no era un padre perdido, era un hombre con un propósito. La mujer se llamaba Sara. Estaba asustada, pero también era una luchadora. Tenía una red de amigos y familiares, un sistema de apoyo que ella misma había construido. No estaba sola, y con nuestra ayuda pudo enfrentarse a su atormentador. El acoso cesó. Sara estaba a salvo. Vino a vernos, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Nos dio las gracias por salvarle la vida, pero le dijimos que se había salvado a sí misma.
Nosotros solo le habíamos dado las herramientas. Mi esposa, María, había fundado una fundación para ayudar a las víctimas de acoso. Utilizó sus viejos contactos, su gracia social y su pasión para recaudar dinero, para construir una red de apoyo, para crear un lugar seguro para personas que estaban asustadas y solas. Ella también había encontrado su propósito. Nuestro hogar ya no era un lugar de dolor silencioso, era un lugar de esperanza, de propósito, de fuerza. Ya no éramos una familia rota por el trauma, éramos una familia unida por él. El vestido de novia, un símbolo de un sueño destrozado, se había ido. Lily lo había donado a una organización benéfica para personas necesitadas. Fue un acto final de dejar ir, un símbolo final de un pasado que ya no la dominaba. Ethan era solo un recuerdo ahora, un recuerdo oscuro y retorcido, pero un recuerdo al fin y al cabo. Ya no era un fantasma que acechaba nuestras vidas, era una persona en prisión, una persona que nunca podría volver a hacer daño a nadie. Lily y Emily, que alguna vez fueron dos extrañas, ahora eran hermanas. Su vínculo era un testimonio del poder de la conexión humana, de la capacidad del espíritu humano para sanar, para encontrar la luz en el más oscuro de los lugares. Y mientras miraba a mi familia, supe que mi viaje no había terminado. Acababa de comenzar, había salvado a mi hija, pero también había aprendido que la mayor verdad no estaba en los secretos que guardamos, sino en el amor que compartimos. Un amor que era más fuerte que cualquier mentira, un amor que era un arma contra la oscuridad. La vida después de la boda fue un viaje de descubrimiento para todos. Lily, ahora una mujer casada, encontró un refugio seguro en su nuevo marido. No hubo grandes gestos de amor, ni promesas exageradas, solo una tranquila calma y respeto que nunca había conocido. Con él, aprendió que el amor no necesitaba ser un espectáculo, sino una asociación silenciosa. Emily, por su parte, se sumergió aún más en su trabajo con víctimas de acoso. Su podcast se hizo viral y de la noche a la mañana se convirtió en una voz influyente. Su vida, que antes era solitaria y reservada, se llenó de un propósito que la hizo más fuerte y más humana. Yo, el padre, me encontré en un nuevo rol. Ya no era solo un detective, sino un mentor. Jóvenes investigadores venían a mí para aprender mis métodos, para entender cómo desenmascarar a mentirosos, manipuladores y a aquellos que se esconden tras una fachada. Les enseñé no solo a buscar la verdad, sino a ver la humanidad detrás de cada caso. María, mi esposa, finalmente se reconcilió con su pasado. Se dio cuenta de que la perfección que había buscado era una prisión y que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única manera de ser libre. Se convirtió en una mujer más fuerte, más compasiva y más amorosa que la que yo había conocido. Nuestro hogar, que alguna vez fue un lugar de silencio y distancia, se llenó de vida. Había risas, conversaciones y un amor incondicional que nunca pensé que tendríamos. Éramos una familia, no por la sangre, sino por los lazos del amor y la experiencia compartida. Y el fantasma de Ethan, el hombre que casi destruye nuestras vidas, finalmente se desvaneció. No porque lo olvidáramos, sino porque su recuerdo ya no tenía poder sobre nosotros. Era una nota al pie, una historia de advertencia, pero ya no el capítulo principal de nuestras vidas. Éramos los autores de nuestra propia historia, y por fin podíamos escribir nuestro propio final.